Pensó que la muchacha apache solo quería calentarse en su tienda, pero no de esa manera. Antes de adentrarnos en el relato, no olvides darle me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. El viento llevaba horas sin ceder. Soplaba en ráfagas cortantes por el cañón sacudiendo los bordes de la tienda de lona de Boone Callahan, silbando entre los matorrales y las ramas desnudas de mezquite. El fuego que había encendido antes de la puesta del sol ya casi se extinguía reducido a un lecho de brasas bajo un armazón a medio derrumbar. La olla de frijoles hacía rato se había enfriado. La luz apenas alcanzaba a rozar las paredes interiores de la tienda. Boone estaba sentado con la espalda contra el palo trasero sombrero, calalado, hombros encogidos dentro de su abrigo. El rifle Henry reposaba sobre sus muslos con el cañón apuntando hacia la entrada. No estaba tenso, pero tampoco relajado. Demasiados años en demasiados campamentos como para permitirse bajar la guardia. La guerra le había enseñado eso. Había dejado el ejército 4 años atrás, vagando solo desde entonces, cazando mulas, comerciando pieles, evitando los pueblos salvo cuando necesitaba balas o frijoles. Lo que había hecho en las campañas aún le pesaba en las entrañas como carne podrida. Aldeas incendiadas, gritos ahogados, el silencio posterior y él de pie, manteniendo la línea fingiendo que no veía lo que veía. Allá afuera no tenía que rendir cuentas, no tenía que hablar. Por eso masticaba el último pedazo de un bizcocho duro cuando la lona crujió. No fue un ruido fuerte, solo un tirón de viento y una mano. De inmediato abrió los ojos de golpe. Apretó más fuerte el rifle sin moverse. Años de costumbre lo habían entrenado para esperar. Un respiro, 2. Entonces la vio. Una figura agachada atravesó la entrada, se detuvo un instante y dio un paso adentro. La luz del fuego iluminó primero sus piernas descalzas arañadas cubiertas de polvo. Luego la manta de lana torcida sobre su cuerpo chamuscada en una esquina y manchada de ceniza. Su cabello negro enredado pegado a la mejilla por sudor o lágrimas. Temblaba intentando disimularlo. Boone no bajó el rifle. Todavía no. Ella no dijo nada. No suplicó ni lloró. Se quedó allí medio encorvada, aferrada a la manta como si pudiera caérsele. Los ojos bien abiertos pero secos. Se veía agotada y también convencida de que aquel hombre podía lastimarla, aunque no tenía otro lugar a donde ir. Él la observó con voz baja, plana. ¿Estás, Collie? Ella asintió apenas con un leve temblor en la barbilla. Se apagó la fogata, murmuró Boone. ¿La traes contigo? Siguió sin contestar. Bajó los ojos apenas un instante. Quizá vergüenza, quizá frío, tal vez las dos cosas. Él pensó en bajar el rifle, pero no lo soltó. Metió la mano detrás y sacó una manta de repuesto. Lana delgada rota en el borde, pero mejor que la que ella llevaba. La tendió aunque ella no se acercó. Solo miraba su mano. Las piernas le temblaban ahora de frío o del esfuerzo de mantenerse erguida. Boone dejó caer la manta a sus pies. Tras un momento ella se inclinó para recogerla. Las rodillas le fallaron un poco y exhaló un suspiro que sonó más a dolor que a alivio. Al sentarse eligió el otro lado del fuego con las piernas cruzadas, la mirada baja envuelta en ambas mantas. La lona cayó de nuevo cerrando la entrada. Boone no habló más. Ella tampoco. El silencio era pesado pero no incómodo. Solo tenso. Él se recostó otra vez observándola entre la tenue luz de las brasas. Tenía que ser apache. Su rostro, su cuerpo, la manera de moverse. No preguntó. No hacía falta. No en ese lugar, no después de lo vivido en la guerra. Parecía joven, quizá 20 y tantos, delgada por el hambre pero no enferma. Huesos fuertes. Hombros que ya habían cargado más de un invierno. Notó sus pies otra vez agrietados en los talones con sangre en algunas partes. Había caminado mucho descalza. Eso significaba desesperación, o persecución, o ambas. Sabía qué cosas podían hacer correr a una mujer tan lejos en tierras de cañón, a veces soldados, a veces su propia gente, a veces algo peor. Boone ajustó el abrigo y clavó la vista en las brasas. No intercambiaron más palabras en toda la noche, pero algo cambió. Ella no durmió al principio.
Permanecía quieta envuelta en la manta, sobresaltándose con cada crujido de la leña. Una mano escondida bajo la tela, tal vez un cuchillo. Bien, pensó él, eso significaba que no estaba indefensa. Cuando al fin se durmió fue un sueño ligero e inquieto. Se encogió como una niña, pies recogidos, mandíbula apretada, hombros temblorosos incluso bajo las dos mantas. Nunca le dio la espalda, ni una sola vez. Boone no pegó un ojo. Sus pensamientos rodaban como piedras en un río. Los pensamientos de Boone Callahan rodaban como piedras en un arroyo. ¿Por qué había venido ella a esta tienda de entre todas las que podrían haber quedado atrás de cazadores o exploradores? ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? No podía evitar preguntarse si acaso era la guerra alcanzándolo otra vez, no con disparos sino con personas. El fuego se consumía lento. Boone echó un par de ramas más. Al amanecer la muchacha se movió en su sueño. La manta resbaló de un hombro y dejó al descubierto la orilla de un moretón oscuro en la clavícula. La mandíbula de Boone se endureció. No apartó la vista. Ella no despertó. El sol apareció despacio pálido entre la neblina del cañón. Cuando por fin Boone se levantó estirando la espalda con un gruñido bajo la joven, se sobresaltó. Se incorporó rápido con los ojos bien abiertos. Tranquila, dijo él, Bosqueda. Solo voy a alimentar a las mulas. Ella no habló, pero tampoco huyó. Boone salió de la tienda y enfrentó el viento más gélido que antes. Se calzó los guantes, ajustó la bufanda al cuello y caminó hacia los animales atados. Detrás suyo escuchó moverse la lona de la entrada, pero no se abrió. Ella seguía allí. Bastaba con eso por ahora. Al mediodía, el cielo clareó lo justo para dejar pasar un rayo de sol débil sobre el suelo del cañón. Boone se arrodilló junto al fogón, intentando avivar la llama con ramitas secas y trozos de estiércol de mula. Ya había traído agua del arroyo y puesto los frijoles a remojar. A su espalda la joven aún no hablaba, pero había salido despacio envuelta en la misma manta. Ahora sus pies iban cubiertos con trozos de lona desgarrada que Boone había dejado afuera la noche anterior, un intento torpe de calzado. Ella no pidió permiso. Simplemente los tomó, lo que le dijo a Boone. Dos cosas: no esperaba bondad, y tampoco sabía qué hacer cuando la recibía. Se acuclilló cerca del fuego extendiendo las manos hacia el calor. No dijo nada, los ojos siempre hacia abajo. Boone no la presionó. No hacía falta. Le ofreció una taza de hojalata llena de café de trigo. Ella dudó un instante, luego la tomó con ambas manos y bebió despacio. No le agradeció, pero tampoco desperdició ni una gota. Eso era suficiente. Boone la observaba cómo sujetaba la taza, cómo miraba de reojo el rifle apoyado junto al tronco que usaba de asiento, cómo se le tensaban los hombros cuando el viento golpeaba la lona. Estaba acostumbrada al peligro. Se notaba, y aún así no se había marchado. Ni en la noche, ni al amanecer. Eso también significaba algo. ¿Tienes nombre?, preguntó él. Ella no lo miró. Tras una pausa, sus labios se movieron apenas. Clara May Whitlow. Lo dijo tan bajo que parecía que la palabra podía quebrarse. Boone asintió con un leve gesto. Boone, respondió él. Ella no lo repitió. Solo guardó el nombre en algún rincón de su mirada. Boone no insistió. Sabía que era mejor no arrancar historias de quien aún no confiaba. Sin embargo, había cosas que necesitaba intuir. Era joven, quizá 24 años o menos, pero los ojos parecían más viejos que los suyos. Ese peso no venía de vagar, sino de ser rechazada. Boone no había visto huellas en el cañón en toda una semana, ni soldados, ni comerciantes, ni cazadores. Si su campamento había sido atacado, no era reciente. Y si alguien aún la buscaba, no habría dormido como lo hizo. No tan cerca del fuego. Tal vez ya no estaba huyendo. Tal vez solo flotando a la deriva. Después del desayuno, Boone dijo que revisaría sus trampas. Ella lo siguió. Lo notó primero por el crujir de la grava detrás suyo, luego por su sombra moviéndose al compás cuando el sol giraba. Mantenía distancia, pero seguía su paso. Cuando Boone se agachó junto a un lazo,
Ella también se acuclilló, observando sin intervenir. Una trampa había atrapado una liebre. Otra solo sostenía una rama rota. Boone las revisó en silencio. En la tercera ella se adelantó y le hizo seña con la mano pidiendo el cuchillo. Boone miró sus dedos delgados con callos pequeñas cicatrices en la muñeca. No eran manos blandas ni descuidadas. Le entregó la hoja. Ella cortó la presa del alambre, la limpió con movimientos rápidos y seguros y envolvió la carne en un trozo de tela. Al devolverle el cuchillo, lo miró directo a los ojos. No había gratitud, solo una mirada firme exploradora, como quien aún decide si el otro merece confianza. De regreso al campamento, Clara desolló un conejo y extendió la piel sobre una roca sin que nadie se lo pidiera. Boone notó su manera de trabajar precisa, metódica, el tipo de destreza nacida de la necesidad, no de la elección. Ella no se movía como una sirvienta, sino como alguien que había sobrevivido demasiado para perder el tiempo. Boone, mientras tanto, remendaba un desgarro en su abrigo. A mitad de la costura la aguja se quebró. Maldijo por lo bajo, dejó la tela y fue a revisar su caja de costura. Clara tomó el abrigo de donde él lo había dejado y se sentó con él en el regazo. Sacó una pequeña aguja de hueso de una bolsa escondida bajo su manta, la enhebró con un hilo que había soltado del dobladillo y comenzó a coser el abrigo de Boone Callahan. No pidió permiso, simplemente lo hizo, y él no la detuvo. Aquella noche el fuego ardió más tiempo. Clara May Whitlow guisó el conejo con unas cebollas silvestres que Boone había recogido. Comieron en silencio. Ella nunca tocó su rifle. Él tampoco le preguntó de dónde venía. Después de la cena, tras alimentar a las mulas y revisar el campamento, Clara se quedó junto al fuego y señaló hacia el cielo. Tormenta, susurró. Boone levantó la vista. Las nubes se arremolinaban rápido sobre la sierra. El viento soplaba más frío. Si la nieve caía antes de tiempo, quedarían atrapados varios días. Boone asintió, echó 2 troncos más al fuego y se metió a la tienda. Ella lo siguió de cerca, agachándose para no tropezar con la lona. Dentro se envolvió otra vez en ambas mantas y se acomodó junto al fogón, las piernas recogidas, los ojos cansados. Boone se quitó el abrigo y las botas, dejó el rifle a un lado y se apoyó en el poste trasero. Ninguno dijo palabra. Cuando el viento aullaba y la lona se estremecía, Clara se acercaba un poco, no lo suficiente para tocarlo, solo para sentir el calor de su hombro. Se estremeció cuando una ráfaga golpeó la entrada, pero no se apartó. Boone permaneció quieto, dejándola decidir hasta dónde llegar. Más tarde, cuando el fuego se redujo a un resplandor rojo, ella se acostó de lado, la cabeza sobre el brazo, los ojos medio cerrados. Antes de dormirse murmuró tan bajo que apenas se oyó. «¿Por qué no me tocaste la primera noche, Boone?» Miró las brasas con la mandíbula dura. Tardó en responder. Y al final, con voz tan suave como el viento, contestó: «Porque no lo querías». Ella no replicó. Solo soltó un suspiro largo y se durmió. Entre ambos se asentó algo nuevo, no confianza aún, pero algo cercano. Por primera vez en años, Boone cerró los ojos, sabiendo que ella no huiría. No esa noche. La tormenta llegó de madrugada, no con nieve como Clara había temido, sino con aguanieve, lluvia helada que golpeaba el techo de lona y convertía el suelo en barro rojo. El viento empujaba con tanta fuerza que la tienda crujía como un granero viejo. Dentro el aire estaba tan frío que podían ver su aliento. Clara se arropó con las mantas, hecha un ovillo junto al fogón. Boone alimentó las brasas 3 veces durante la noche, para que el frío no se les clavara en los huesos. No durmió mucho. Aunque cerrara los ojos, los oídos seguían alerta. Cada ráfaga lo hacía buscar el rifle. No porque pensara que había alguien afuera, sino porque su instinto no lo dejaba en paz. Al amanecer el suelo era puro lodo. Una de las mulas había roto la cuerda y subido la colina. Boone encontró las huellas, maldijo por lo bajo, y tardó 2 horas en devolverla al campamento con las botas cubiertas de barro helado. Cuando regresó, Clara había puesto agua a hervir y remojaba un manojo de hierbas. Boone no preguntó dónde las había conseguido. No la había visto salir. Seguramente las llevaba guardadas desde días atrás. Ella le ofreció una taza.
El sabor era amargo y extraño, pero le calentó el pecho. Boone lo bebió todo. Después se puso a afilar sus trampas. Clara lo observó un rato frotándose las manos junto al fuego. Luego, sin decir nada, tomó un trozo de cordón de cuero crudo y empezó a reparar un lazo roto que él aún no tocaba. Boone se detuvo, la miró de reojo y volvió a su tarea. No hacía falta hablar. Eso ya quedaba claro. Más tarde la tormenta se fue dejando aire húmedo y piedras resbaladizas. Boone pensó en empacar y marchar hacia el sur a las rutas de comercio de invierno cerca del Paso Dragón. Pero algo lo hizo dudar. Quizá el peso de la presencia de Clara. Tal vez la manera en que remendaba su abrigo sin que nadie se lo pidiera. O cómo revolvía los frijoles lo justo para que no se pegaran a la olla. Pequeños gestos. Cosas calladas. Pero contaban. Esa tarde por fin habló de lo que llevaba dentro. Estaban junto al fuego. Clara machacaba vainas de mezquite en un bote de hojalata con movimientos lentos y los ojos fijos en la masa. «Mi gente», empezó voz baja. «Dicen que traigo desgracia». Boone no levantó la vista del conejo que limpiaba, pero escuchó cada palabra. «Dicen que la enfermedad llegó porque me quedé después de que el niño murió. Que la tormenta, los caballos huyendo, las trampas vacías. Todo es mi culpa. Me llaman maldita». Se detuvo. Boone no la miró. Solo aguardó. Me dejaron en los cerros secos. Sin zapatos, sin comida. Se llevaron a mi hermano. La voz se le quebró apenas. Dijeron que estaría mejor sin mí. La mandíbula de Boone Callahan se tensó. Terminó de cortar el conejo y dejó el cuchillo a un lado. «¿Qué edad tiene?», preguntó. 7, respondió Clara May Whitlow. Boone asintió una sola vez. «¿Sabes a dónde se lo llevaron?». Ella negó con la cabeza. «Creo que a una misión cerca del puesto de trueque. Dijeron que el sacerdote allí se los lleva y no regresan». Boone dejó que las palabras se asentaran. No dijo nada para consolarla. No sabía cómo hacerlo, pero la miró entonces de verdad. Y lo que vio en su rostro ya no era miedo ni pena. Era determinación. Aquella noche Clara no durmió hecha un ovillo. Se recostó junto a él bajo la misma manta, la espalda frente a su pecho. No lo tocaba, pero estaba cerca. Boone sentía su respiración lenta constante. Y por primera vez, ella no se estremeció cuando la leña crujió, o cuando el viento sacudió la tienda. Él mantuvo los ojos abiertos fijos en la lona del techo. Pensaba en aquella misión junto al puesto. Había pasado por allí meses atrás una iglesia de paredes blancas. Una cruz deslucida, niños de cabezas rapadas y miradas vacías. Recordaba la voz del cura demasiado suave. Recordaba cómo habían mirado a los chicos apaches como si fueran perros callejeros. No le gustó entonces. Le gustaba menos ahora. No lo dijo en voz alta, pero la decisión ya estaba tomada. Si el niño estaba allí, lo encontraría. No por redención, no por perdón, solo porque era lo correcto. A la mañana siguiente le entregó a Clara un par de calcetines gruesos de lana y le dijo que viajara ligera. «Nos iremos después del desayuno». Ella lo miró mucho tiempo sin preguntar, sin agradecer. Solo lo observó. Y al final asintió. Ya no era una muchacha perdida ni una huésped. Era una mujer caminando a su lado. Y quizá cuando todo terminara serían algo parecido a una familia. No de sangre, sino de quedarse juntos. Desmontaron el campamento antes del amanecer. Boone hablaba poco, casi nunca. Pero sus gestos eran firmes, seguros, el silencio de quien ya había decidido. Y no iba a cambiar. Empacó solo lo esencial. Frijoles secos, café pedernal. Las trampas que no alcanzó a revisar su rifle, y el último pedazo de carne de conejo envuelto en tela. Clara enrolló la lona y la amarró con soga mientras él apretaba las cargas en las mulas. Ella no preguntó a dónde iban. No hacía falta. Con decir que se movían, bastaba. El sendero hacia el sur, rumbo a la misión junto al puesto de intercambio, era áspero. Más que camino, era un recuerdo. Las veredas de animales se dividían y se perdían entre los matorrales. La roca húmeda aún resbalaba por la tormenta. Boone caminaba al frente guiando las mulas por las riendas.
Clara lo seguía de cerca. En los pies llevaba los mocasines de cuero parchado que Boone había sacado de su alforja la noche anterior. Le quedaban grandes, pero no se quejaba. A media mañana el cielo se despejó. El sol se abrió paso entre la bruma, lanzando sombras largas sobre las paredes del cañón. Unos halcones giraban en lo alto. Boone se detuvo un instante, escuchó, luego torció hacia el oeste, saliéndose de la senda. Cruzaron un arroyo seco y escalaron una loma para evitar un álamo caído. Desde la cima la tierra se abría amplia hacia el sur, llanuras planas apenas interrumpidas por álamos lejanos y una delgada columna de humo en el horizonte. La misión. No hablaron de lo que pasaría allí. No todavía. Pero el peso del destino viajaba con ellos. Al anochecer llegaron a una choza vieja medio derrumbada pero seca. Boone ató las mulas y encendió un fuego con ramas arrancadas del techo roto. Clara ordenó los víveres, mientras él arreglaba el último alambre de caza. Cuando las llamas crecieron, ella se sentó junto a él, las piernas dobladas, el gesto en su rostro suavizado por primera vez en días. «¿Por qué me ayudas?», preguntó voz baja pero firme. Boone no respondió enseguida. Revisaba la culata de su Henry, los dedos repasando la grieta en la madera. Habría ayudado a cualquiera en esa tormenta, dijo. Clara ladeó la cabeza incrédula. No la primera noche. Boone alzó la vista no hacia ella, sino hacia el espacio junto a su hombro. He estado en suficientes campamentos para saber distinguir entre una mujer que pide cobijo y otra que espera ser tomada por la fuerza, contestó sin enojo, solo como una verdad desnuda. Clara miró las llamas. No me pediste nada. Todavía no lo haces, dijo ella en voz baja. Boone Callahan encogió apenas los hombros. Eso no significa que sea bueno. Tampoco eres malo, contestó Clara May Whitlow. Él no replicó. Volvió a concentrarse en su rifle. Más tarde, tras cenar, Clara sacó de su bolsa un pequeño envoltorio de tela. Dentro guardaba un amuleto tallado en hueso, un signo apache gastado por los años. Se lo entregó. Mi hermano lo esculpió antes de que se lo llevaran, susurró. Si el sacerdote aún lo tiene, lo reconocerá. Boone lo giró entre los dedos. Era sencillo, un círculo con una abertura en la parte superior, símbolo de un llanto ardiente. Asintió una sola vez y lo guardó en el bolsillo. Aquella noche, cuando las brasas se fueron apagando, ella se acomodó más cerca que antes. No lo tocó, pero estaba lo bastante próxima como para que Boone sintiera el ritmo tranquilo y profundo de su respiración. No se sobresaltó cuando él extendió la manta sobre ambos. Su cabeza quedó apoyada en su hombro. Por largo rato no dijeron nada. El aire entre ellos cambió, no había prisa ni exigencia, solo el acuerdo silencioso de dos almas, eligiendo el mismo rumbo. Al amanecer siguieron el camino. La tierra se aplanaba a medida que se acercaban a la misión. El polvo y los arbustos dieron paso a huellas de carretas y cercas de madera desgastada por el tiempo. A lo lejos, risas de niños flotaban en el aire. Boone bajó el paso. El rostro de Clara se endureció. Sus dedos se aferraron al vestido. «Iremos juntos», murmuró. Él la miró de reojo. «Está bien, pero si intenta llevarte de nuevo, no lo permitirá». Su voz fue calma, pero definitiva. Llegaron al borde de la misión justo cuando la campana sonó anunciando la comida del mediodía. El patio estaba lleno de muchachos famélicos, vigilados por doña Esther Whitlock. Un borracho como Rufus Lane, roncando bajo su carreta, y el Reverend Ezekiel Pike, de pie junto al pozo, mangas remangadas, hablando con un colono. Boone avanzó despacio, firme, el rifle colgado en la espalda a la vista. Sus botas resonaban en la tierra apisonada. El sacerdote se volvió. Era más joven de lo que recordaba, pelo bien peinado, sotana limpia, y una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. «¿Puedo ayudarle, amigo?», preguntó con voz suave. «Busco a un niño», dijo Boone. «Apache se llama Daniel Danny Redbird, unos 7 años. Tal vez llegó aquí hace unas semanas». El cura alzó las cejas. «Recibimos muchos huérfanos. Tendría que revisar los registros». Clara dio un paso adelante. No habló. Solo alzó el amuleto de hueso.
El rostro del sacerdote titubeó antes de forzar una sonrisa. Ese... sí está aquí. La mandíbula de Boone se endureció. Tráelo. Quizás deberíamos hablar en mi despacho, intentó el cura. Ahora respondió Boone, voz baja helada. Algo en su tono lo hizo vacilar. El sacerdote giró, dio una orden. Momentos después apareció un niño guiado por Martha Hensley. Su ropa estaba limpia pero floja, el cabello rapado, la mirada apagada. Pero el rostro era el de Clara, misma mandíbula afilada, mismos ojos oscuros. Cuando la vio se detuvo en seco, luego corrió hacia ella. Clara cayó de rodillas y lo abrazó fuerte. Él lloraba, ella también. No a gritos, sino en sollozos ahogados contra su hombro. Boone apartó la vista dándoles ese instante. El cura carraspeó. No pueden simplemente llevárselo. Hay papeles, reglas de custodia. Boone se volvió. Dio un paso firme. No es tuyo. ¿Y crees que es tuyo?, replicó el cura. Boone no contestó. Sacó del bolsillo un papel doblado y se lo extendió. El cura lo abrió: un permiso de traslado, emitido por el Ejército del Distrito Sur, firmado por un intendente bajo el cual Boone había servido. No era custodia, pero le otorgaba autoridad para reubicar niños indígenas por motivos de protección, suficiente para intimidarlo. El cura retrocedió. Está bien, pero ahora es tu responsabilidad. Boone no dijo nada. Simplemente se volvió y caminó hacia la salida. Detrás de él, Clara avanzaba cargando a Danny en brazos. No hablaron hasta dejar atrás los muros de la misión. Entonces, sin aliento, ella murmuró: «No tenías que hacerlo». Sí, contestó Boone sin detenerse. Sí tenía que hacerlo, porque el pasado no se corrige solo. Hay que elegir hacerlo mejor. Y él había elegido. El aire cambió apenas salieron de la misión. No era el clima, sino el silencio. Ese silencio pesado que llega después de tomar una decisión cuando el peso aún no termina de caer. El pequeño Daniel Danny Redbird ya no lloraba, pero se aferraba al costado de Clara May Whitlow como enredadera a piedra. Una mano enganchada en su manga, la otra apretando todavía el amuleto de hueso. No lo había soltado desde que ella se lo devolvió. Boone Callahan caminaba unos pasos por delante, la vista barriendo el horizonte, por costumbre sus botas marcando un ritmo lento sobre el pasto reseco. No hablaba, sus pensamientos ya hacían bastante ruido. Seguía viendo el rostro del Reverend Ezekiel Pike, esa mezcla de soberbia y miedo. No soportaba a hombres así, los que usaban la paz como máscara para controlar. A ese niño no solo lo habían retenido, lo habían moldeado: el cabello rapado, la lengua arrancada, la ropa demasiado limpia, la espalda encorvada. Acamparon 1 hora antes del anochecer junto a un arroyo seco flanqueado por mezquites. El refugio era simple lona tendida entre 2 mulas atadas y asegurada con piedras. Clara encendió el fuego mientras Boone recorría el perímetro. Colocó 2 trampas, aunque no esperaba cazar nada. Era solo rutina y la rutina lo calmaba. Al regresar, Clara machacaba frijoles en la olla con el dorso de una cuchara. Danny estaba frente a ella con los ojos abiertos como platos y las rodillas pegadas al pecho. No había dicho palabra desde que salieron de la misión, pero lo observaba todo. «¿Siempre es tan callado?», preguntó Boone, dejando su rifle a un lado. Clara lo miró de reojo. «Antes hablaba...». «Volverá a hacerlo, te reconoció». Ella asintió. Le dijeron que estaba muerta. Boone no comentó nada. Se sentó junto al fuego y se sirvió café. Danny lo miraba sin parpadear. Tras un minuto, al fin habló con voz ronca e insegura. «¿Eres soldado, Boone?». Levantó la vista. Clara se puso rígida. Él asintió despacio. «Lo fui». «Ya no». El niño no respondió. Solo fijó la mirada en el rifle apoyado cerca. «¿Me tienes miedo?», preguntó Boone directo. Danny no contestó, pero bajó los ojos y se pegó más a su hermana. Clara le pasó la mano por la cabeza. «No tiene por qué temerte», susurró. «Hoy no hiciste daño a nadie. Hiciste lo contrario». Boone no supo qué hacer con esas palabras, así que solo asintió y removió las brasas.
Después de cenar, Clara limpió los pies de Danny, frotando las plantas con el borde de su manta. Boone observó la ternura de sus movimientos, la paciencia. Ella le hablaba en su lengua, y el niño se inclinaba contra ella como si recién recordara qué era sentirse a salvo. Cuando se durmió hecho un ovillo junto a su hermana Clara, levantó la vista. «Pudiste haberte ido», dijo. Boone no fingió no entender. «Pude, pero no lo hice». Picó las brasas con un palo. «A veces no caminas porque el camino de regreso es peor». Clara lo miró largo rato. «Has hecho cosas». Él tardó en responder. «Cosas de las que no hablo». «Sé qué clase de cosas», dijo ella, sin reproche, solo con certeza. «Vi a soldados quemar un granero. Dispararon a un hombre que corrió a salvar maíz. Yo estaba escondida detrás de un montón de leña. Tenía 8 años». Boone la miró entonces, no con lástima, sino reconociéndola. «Yo estuve allí», murmuró. «No en ese, pero en otros». Clara asintió. «No hacía falta que lo dijeras». «Sí hacía», replicó él. Ella se acomodó un poco más cerca, bajando la voz. «Mi gente vio lo que me pasó y dijeron que era porque había sido salvada, que debí morir como los demás y vivir significaba que los espíritus me habían dado la espalda». El fuego iluminaba su rostro cuando Boone preguntó, «¿Por eso te abandonaron?» Ella asintió. «Dijeron que cargaba con la sombra de los muertos». El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era compartido. «No la llevas», dijo Boone con sencillez. Ella lo miró los ojos encontrando los suyos. «Tú llevas tu carga, yo la mía». Por un buen rato no parpadeó. Luego lentamente rozó con los dedos la manga de su chaqueta. «Apenas la tela nada más». «¿Crees que podamos hacer algo aquí?», preguntó. «Después de lo que somos los dos». «Ya lo estamos haciendo», respondió él. «Solo falta decirlo en voz alta». Esa noche Clara volvió a recostarse a su lado, pero ya no por el frío. Boone no la abrazó ni la apartó. Su aliento le calentaba el pecho y su mano quedó quieta cerca de su clavícula. Afuera el viento del cañón al fin había amainado. Danny no lloró en sueños. Y Boone, por primera vez en años, no soñó con fuego. Avanzaron despacio a la mañana siguiente no por precaución, sino porque ninguno dijo hacia dónde iban. Ya no había prisa. El niño estaba con ellos abrazado a la cintura de Clara May Whitlow, en el lomo de la mula de carga. Su cabeza descansaba contra la espalda de ella, los ojos medio cerrados. Las manitas aferradas al cinturón con la confianza de un niño que conoció el abandono, y supo reconocer la seguridad cuando volvió a encontrarla. Boone Callahan caminaba al costado, riendas en una mano, su Henry colgado a la espalda. Las botas levantaban polvo del cañón mientras cruzaban la garganta angosta al oeste del arroyo seco. Era el mismo sendero que Boone había usado meses atrás, cuando andaba solo cazando. Ahora se veía distinto, menos vacío. Antes del anochecer montaron campamento bajo una cornisa donde el viento se partía en lo alto. Boone limpió un hoyo rodeado de piedra lisa que servía de fogón mientras Clara acomodaba las cargas. Danny recogía ramitas sin que nadie se lo pidiera. Seguía callado, pero obedecía, observaba todo con atención, y no se apartaba de la sombra de su hermana. Tras la cena con el fuego chisporroteando bajo Clara, sacó los huesos del conejo de la olla y le pasó la porción de Boone. Él la aceptó con un leve gesto, notando cómo sus manos se movían más seguras, ya como si aquello no fuera simple sobrevivir, sino rutina vida. Comieron en silencio un rato hasta que ella levantó la mirada entre las llamas. «¿Por qué aquí?», preguntó. «Este cañón, este sitio». Boone se limpió las manos en un trapo y arrojó los huesos al fuego. «Es tranquilo, no pide nada de un hombre, y nadie llega a menos que venga buscando algo». Ella sostuvo su mirada un instante. «¿Y tú qué buscabas?». Él tardó en contestar. Se quedó mirando las brasas. Al fin murmuró. «Un lugar donde ya no tuviera que responder por lo que hice». Clara no discutió, no adornó la verdad. Solo la devolvió del mismo modo. Eso mismo buscaba yo. Cuando Danny se durmió acurrucado bajo la manta gruesa con los pies metidos junto a la montura, Boone afilaba su cuchillo a la luz del fuego y Clara trenzaba su cabello sobre un hombro. Era la primera vez que lo hacía delante de él. Antes siempre lo llevaba suelto, enredado, como quien no sabe si verá otro amanecer.
Lo miró un momento y habló más bajo. «Todavía lo cargas contigo». «Lo de la guerra». Boone no levantó la vista del filo. «Es algo que nunca se suelta del todo». «¿Y qué haces con eso?» «Intento no volver a ser ese hombre. Y si no puedo arreglar lo que hice, al menos impedir que vuelva a suceder». Clara asintió despacio. «Ya lo has hecho». Él la miró entonces. «Que lo digas importa». Ella buscó en su bolsa, sacó una aguja y un hilo deshilachado. «Tu abrigo sigue roto», dijo señalando el desgarro en su codo. Boone se lo quitó y se lo entregó. Clara lo tomó con cuidado y comenzó a coser en silencio. El fuego estalló con un chasquido lanzando chispas al aire. Al terminar dobló el abrigo con cuidado y lo sostuvo entre ellos sin soltarlo aún. «Sé que no pediste esto», murmuró. «Ni a mí, ni a Danny, ni a nada de esto. No pedí muchas cosas», contestó Boone. «Pero eso no significa que no las quiera ahora». La mirada de ella fija sin parpadear era casi una pregunta. Boone respondió acercándose, cerrando el espacio sin invadirla solo para estar cerca. Ella no se apartó. Su mano quedó sobre el abrigo rozando la tela, sus dedos rozaron los de él. El silencio habló primero. Luego, con voz baja y firme, Boone dijo: «Si te quedas, levantaré algo mejor que lona y brasas. Buscaré madera, alzaré paredes, pondré techo sobre sus cabezas». La voz de Clara fue igual de serena. «Y si me quedo, cocino cada mañana, preparo medicina cuando Danny tosa. Y duermo a tu lado porque lo elijo». Boone tragó fuerte, los ojos clavados en los de ella. «Entonces quiero que lo hagas». Ella asintió inclinándose para apoyar la frente en su hombro. Su cabello le cubría el pecho. Boone no se movió durante un largo rato. Solo la dejó estar allí. Afuera el viento cambió más suave esta vez. El desierto guardaba silencio. No vacío, sino atento. Más tarde, al recostarse, Clara se acomodó contra su pecho, el brazo sobre sus costillas. Danny, medio dormido, se acurrucó más cerca con una mano pequeña descansando sobre la bota de Boone, como un niño marcando su territorio. Aquella noche no hubo necesidad de vigilar. Ya no había nada de qué huir, ni a dónde ir. A la mañana siguiente siguieron más adentro del cañón. El viejo sendero se estrechaba entre paredes de roca inclinada, marcado por huellas de conejos en la maleza. Boone Callahan conocía un sitio. Una vieja estación de relevo abandonada pegada contra la pared de roca olvidada, desde que las últimas patrullas de caballería habían desaparecido hacía años. El techo se había venido abajo, y la mitad de las paredes de troncos faltaban, pero los cimientos de piedra seguían firmes. Había agua cerca, sobraba leña. Boone pensó que aquel lugar podía volver a ser algo. Era la primera vez que regresaba desde la guerra. En aquellos años lo usaba para dormir entre órdenes. Ahora volvía con otra intención. Detuvo la mula en la cima y miró hacia el claro. Clara May Whitlow se puso a su lado con Daniel Danny Redbird sujetando su mano. El niño se había animado un poco, murmurando palabras a su hermana e incluso respondiendo en voz baja a Boone. Pero no se separaba, siempre pegado a ella. Clara siguió la mirada de Boone hacia el claro. «¿Aquí quieres levantarlo?», preguntó. Él asintió. «Queda bastante piedra para levantar una pared. El techo llevará tiempo. Pero es un comienzo». Ella no lo cuestionó. Solo dijo: «Oh, entonces habrá que secar carne mientras el calor aguante». Y eso fue todo. Sin discursos, sin ceremonias. Solo propósito compartido. Para el mediodía, ya habían descargado todo. Danny cargaba piedras del viejo fogón para marcar un anillo de cocina. Clara tendió la lona como sombra, mientras Boone cavaba lo que sería un nuevo sótano para guardar alimentos. Trabajaron hasta la puesta del sol sin quejarse, sin gestos de cansancio inútil. Cada tarea, por pequeña que fuera, era parte de construir algo que podría durar. Al acabar el segundo día ya tenían un armazón de troncos en pie sostenido con soga y piedra. Clara hirvió tiras de tendón para amarrar las vigas. Danny ayudó a apretar barro en las grietas de la pared para cortar el viento. Boone trabajó hasta sangrarse las manos. Esa noche, con el fuego iluminando el claro, se sentaron juntos a ver cómo las sombras danzaban sobre las paredes a medio terminar.
¿Se siente como hogar?, preguntó Clara, sacudiéndose las virutas de la falda. Boone tardó en responder. Se siente como un lugar mejor que la lona. Asintió. Mejor que huir. Danny dormía cerca, arropado en una manta de lana, la cabeza sobre un costal de frijoles. Clara se acomodó más cerca, cruzando los brazos contra el frío. «¿Sabes?», dijo en voz baja. Cuando era niña, pensaba que un hombre nunca podía pertenecer a una tierra si no había nacido en ella. Hizo una pausa, los ojos fijos en el fuego. «Ahora creo que pertenecer es algo que se construye, no algo que se te da». Boone buscó su mano sin decir palabra. Ella la dejó. Se quedaron así largo rato, dedos entrelazados, la espalda apoyada contra la nueva pared. Las estrellas brillaban nítidas en lo alto. El viento del cañón había callado. Era como si la tierra respirara más suave. A la mañana siguiente, Boone encontró a Danny apilando piedras en círculo, tratando de formar una chimenea con ramas. Cuando Boone pasó, el niño alzó la vista. «¿Esto ya es nuestro?», preguntó. Boone se agachó junto a él. Observó las pequeñas manos, puso una piedra plana encima. «Lo será si seguimos trabajando». Clara apareció entonces cargando un canasto de cebollas silvestres y vainas de mezquite. Sonrió apenas. Entonces más vale no parar. Al final de la semana ya tenían 4 paredes. Aún no había puerta, pero el viento no mordía tanto. Dentro había sitio para dormir, un rincón para la comida y un pequeño espacio donde Danny había colocado 2 piedras y un palo como si algún día fuera a hacer una mesa. Esa noche el niño pidió dormir más cerca de Boone. No por miedo, sino por comodidad. Clara lo miró y su voz fue suave. «¿Eso se lo diste tú?». «¿Qué cosa?», preguntó Boone. «La firmeza». Boone no respondió. Solo apretó la manta sobre los hombros del niño y lo dejó dormir. Cuando Clara se acostó después, con su voz apenas un soplo contra su pecho, murmuró: «¿Nunca te preguntas por qué tuvimos que ser nosotros?». No contestó Boone. «Solo me importa que lo sea». Y por primera vez en mucho tiempo, no intentaba olvidar al hombre que había sido. Intentaba convertirse en alguien por quien valiera la pena quedarse. Los días se hicieron más fríos con el viento del norte. Cada amanecer la escarcha cubría los otros arbustos, y su aliento quedaba suspendido mucho después de salir el sol. Las nuevas paredes del refugio frenaban el viento, pero no el frío, así que mantenían el fuego casi día y noche. Danny comenzó a levantarse temprano sin que nadie lo llamara, recogiendo ramitas, sacudiendo la escarcha de la lona, avivando las llamas como si fuera su deber. Nadie se lo pedía. Él simplemente lo hacía. Ya no habían levantado solo un refugio. Habían construido un ritmo. Clara empezó a plantar cebollas de invierno en un trozo blando de tierra junto al muro oeste, donde el sol se quedaba más tiempo. Decía que si lograban pasar el invierno, la tierra les daría más en primavera. Boone Callahan había explorado más adentro de la sierra y encontró pinos para vigas, un arroyo helado para sacar hielo y una madriguera de zorra, a la que convenía no acercarse. Siempre estaba en movimiento, arreglando, parchando, clavando. Pero de noche seguía allí junto a ella. Esa cercanía también había cambiado. Ya no se acostaban como desconocidos buscando calor. No quedaban silenciosos centímetros entre ellos. Boone descansaba con el brazo bajo el cuello de Clara May Whitlow, su mano sobre las costillas de él, y su aliento tibio rozando la barba de su mandíbula. No era pérdida ni posesión. Era elegir quedarse cerca, porque estar cerca había empezado a significar más que sobrevivir. Aquella noche, tras cenar, Boone revisó otra vez el marco de la puerta. Era rústico, armado con madera desigual y una bisagra oxidada que había rescatado de un eje de carreta. Pero aguantaba. Dentro, Danny Redbird dormía ya hecho un ovillo junto al fuego, con una mano bajo la cabeza. Clara se acercó por detrás y rodeó su cintura con los brazos. «Siempre estás trabajando», susurró. «Aún hay cosas por hacer», contestó sin volverse. «Lo sé», murmuró ella, «pero quiero hablar antes de que oscurezca del todo». Él giró, dejándose guiar de vuelta hacia el calor del refugio. Dentro se sentaron juntos, rodilla contra rodilla. Los ojos de Clara no se apartaban de los suyos. «Sabes», dijo con voz baja.
La primera noche que entré en tu tienda pensé que tendría que entregarme para no morir de frío. La mandíbula de Boone se tensó pero no dijo nada. No creí que me dejarías quedarme sin pedirme algo a cambio. Él la miró entonces. Lo recuerdo. Ella asintió. Pero no lo hiciste, ni una sola vez. Jamás habría tomado lo que no me dieras, respondió Boone. La voz de Clara se volvió más suave, su aliento rozando su mejilla. Lo sé. Por eso te lo entrego ahora. Su mano subió a su rostro, los dedos acariciando su barba incipiente, los ojos buscándolo. Lo besó una vez con seguridad, sin dudar. No fue rápido ni cauteloso. Fue un beso que decía: te he observado el tiempo suficiente para saber qué clase de hombre eres. Boone le respondió del único modo que conocía, firme, real, sin prisa ni disculpa. Al separarse, su frente quedó apoyada contra la de él. No quiero sobrevivirte, susurró ella. Quiero quedarme. Él la atrajo con fuerza, abrazándola como si fuera algo que había cargado demasiado tiempo solo para soltarlo al fin. No vas a irte a ninguna parte, dijo. Afuera el viento se deslizaba bajo los matorrales del cañón, pero no lograba entrar al fuego. No allí entre sus paredes. No donde importaba. Más tarde, cuando ella apoyó la cabeza en su pecho y se acomodaron juntos bajo la manta, Boone no buscó su rifle. Por primera vez desde la guerra, durmió sin miedo a que alguien le arrebatara lo que le importaba. Y en la oscuridad, justo antes de que la respiración de Clara se volviera serena, ella susurró una última cosa. No me debes nada, Boone. Pero ahora soy tuya. Él no respondió con palabras. Solo se quedó. Porque a veces el amor no habla, simplemente no se va. El invierno llegó despacio y luego de golpe. Primero fueron las mañanas con escarcha en las rocas, el viento más afilado. Luego, el frío verdadero. El aire espeso, el cielo como pizarra. La nieve cayó sobre el cañón en mantos desparejos, cubriendo los bordes del refugio y doblando hasta los pinos bajo su peso. Pero los tres se mantuvieron calientes. La cabaña no estaba terminada según el estándar de la gente, pero ya era sólida. Boone había reforzado el techo con vigas cruzadas. Clara rellenó las paredes con musgo y cañas tejidas para aislar. Cavaron un canal para que el agua de deshielo no inundara el espacio de dormir. Danny ayudó a apilar leña seca detrás de la choza. No era bonito, pero servía. Dentro el aire se mantenía cálido. El fuego nunca se apagaba. El petate ya se compartía sin dudas, y cada noche terminaba igual, con Clara bajo el brazo de Boone, Danny acurrucado a sus pies, y el viento golpeando en vano más allá de las paredes. Ya no había conversación sobre marcharse. La tercera mañana, después de la primera gran nevada, Boone salió con el cuello del abrigo alzado, las botas crujiendo en la costra blanca. Escaneó la sierra en busca de huellas, quizá venado, tal vez zorro. Las trampas llevaban días vacías. Necesitaban carne pronto, pero él no estaba inquieto. Por primera vez en años, sentía algo firme bajo los pies. No solo la tierra, esta vida, este lugar, la cabaña. Se volvió al escuchar la puerta rechinar detrás de él. Clara salió envuelta en su viejo abrigo de caballería, las mangas colgándole hasta los dedos. Su aliento salía hecho niebla, las mejillas encendidas por el calor del fuego, no por el frío. ¿Vas a revisar las trampas?, preguntó. Luego dijo él. La nieve está demasiado fresca, nada se ha movido aún. Ella se arrimó a su lado, apoyándose apenas contra él. Se quedaron un rato mirando el cañón en silencio. Anoche soñé algo, dijo en voz baja. Volvía a la aldea, las mismas caras, los mismos murmullos. Pero ya no me importaba. Tenía algo que ellos no. Él bajó la mirada hacia ella. ¿Qué es eso?, preguntó Boone Callahan. Clara May Whitlow sonrió apenas. Una puerta que se cerró detrás de mí. Un fuego que puedo llamar mío. Tú. Él soltó un suspiro lento, deslizó su mano hasta la de ella y la apretó con firmeza. Dentro, Danny Redbird se revolvió bajo la manta. Oyeron su vocecita adormilada. Ya es de día. Clara giró la cabeza. Sí, mi cielo. Boone le dio a su mano un último apretón antes de entrar al refugio. Al mediodía ya estaban trabajando juntos de nuevo. Boone partía troncos junto a la pared trasera, mientras Clara hervía un guiso con raíces y carne seca de ardilla.
Dani apilaba ramitas bajo el toldo de lona y acomodaba piedras para el anillo de fuego. No era un palacio, pero era suyo. Más tarde, mientras Clara remendaba una de las camisas de Dani junto al fuego, Boone sacó de su bolsa un pedazo de cuero doblado. Lo había tallado en secreto días antes. Pasó el pulgar por las líneas grabadas una última vez, luego caminó hacia ella y se lo entregó. Clara lo abrió despacio. Era una placa de nombre cuero suave, marcado con letras cuidadosas, Clara Dani Boone. Al principio sus ojos no se movieron, solo miraban las palabras. Entonces con los dedos temblorosos levantó la mirada hacia él dudosa. «Puedes conservar tu nombre», dijo Boone con voz firme. «Pero si quieres el mío también es tuyo». Ella dejó la aguja a un lado, se puso de pie lentamente y se hundió en sus brazos. No lloró. Solo lo abrazó más fuerte que nunca. Dani levantó la vista de sus piedras. «Eso significa que ahora ella es tu esposa, Boone», miró a Clara. «Si ella quiere serlo». Ella respondió sin apartar la mirada de él. «Ya lo era. Desde la noche en que no me pediste nada». Esa noche durmieron juntos bajo un techo que Boone había levantado con una manta que Clara había cosido y un fuego que Dani ayudaba a mantener encendido. Ya no había miedo. Nadie esperaba que vinieran a arrebatárselo todo. Solo el sonido del viento afuera y la respiración de tres almas durmiendo juntas. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo habían elegido. Y por la mañana despertarían a otro día de construir vida entre los tres.